generalmente la producción pecuaria va orientada a la producción de carnes o demás. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la producción pecuaria, así en general, en un momento, se había mencionado que se tenía diferentes tipos de productos en esta cadena. Entonces podíamos hablar la obtención de carne como una de las principales, de los principales objetivos de esta cadena pecuaria, pero además de eso se tienen otros subproductos, como es la parte de la leche, la parte de los huevos, la parte de las pieles, ¿cierto? Que eso es tan importante en este proceso. Ahora, cuando nosotros hablamos de carne, es un alimento que proviene del músculo de un animal, ¿cierto? De la parte interna o de esa región comprendida entre la piel y el hueso, o la parte ósea de un mamífero que prácticamente se puede consumir, ¿cierto? Que tiene una característica. Entonces, la carne, ¿qué característica tiene? Muchas veces la gente la consume por gusto, ¿cierto? Pero además de eso, por esas necesidades nutricionales o de proteína que ésta maneja. Entonces, dependiendo de la proteína, pues esto hace que la carne sea una fuente de nutrientes muy importante para el ser humano, que se debe consumir en diferentes etapas. Hay personas que lógicamente por su idiosincrasia, su cultura, su credibilidad, pues hace de la carne un concepto en segundo plano en la cuestión alimentaria y se dedica, por ejemplo, a consumir productos que sean, que no provengan de los animales o que no tengan que ver con la parte de sangre. Bueno, diferentes apreciaciones que se pueden presentar que en el mercado esto se puede trabajar o transformar. Ahora, existen unos departamentos, existen unas regiones, unos países que pues tienen esta potencia, es una potencia pues prácticamente la producción de carne. En primer lugar se puede dar por la variedad de clima que hay o por las características geográficas que hace que la alimentación de estos animales se genere en excelente forma. Pero nosotros podemos identificar que la carne no solamente proviene de un ganado, sino que también vienen de otras especies menores, que eso hace que den una gran diversificación en los productos y posteriormente ese tratamiento, esa transformación que se le da. Ahora, lo que hablábamos de estos países o de estas regiones que tienen pues sus tipos de carne, hay un punto importante que se debe resaltar que, por ejemplo, es la calidad de la carne. O sea, la carne no es la misma de cualquier animal, sino la carne tiene que ver, o esa calidad de carne tiene que ver con lo que consume o con lo que se alimenta el animal, el tipo de animal con el que se está manejando y la tecnología con la que se extrae o se utiliza esa carne. Ustedes trabajaron o hicieron en sus presentaciones un trabajo muy interesante con respecto a la refrigeración. Y en algún momento habíamos hablado que para el caso de las frutas la refrigeración era importante y se la utilizaba teniendo en cuenta las condiciones bromatológicas o fisiológicas de un producto, porque a partir de esa refrigeración yo puedo conservar los productos. Y es más, todas las refrigeraciones no me sirven o el mismo grado de refrigeración no me sirven para todos los productos, sino que hay unos que requieren mayor temperatura o menor temperatura y bueno, eso puede ir variando para poder tener un producto de conservación. Lo mismo se genera con las carnes. Un factor importante de las carnes es el ejercicio de la maduración, que consiste en convertir el músculo del animal en carne. Entonces ya nosotros no podemos decir vamos a comer carne, o si no estaríamos diciendo vamos a comer músculo, ¿cierto? Que es como esa parte magra que tienen los cuerpos, que están conformados, por ejemplo, con unas miofibrillas, unos ligamentos, tienen unas conexiones que hacen que esa carne tenga su característica final. Entonces, por eso es importante que las plantas o las empresas que trabajan con este sector cárnico, pues prácticamente tengan una tecnología puede ser básica o puede ser más avanzada, y eso hace que los cortes, los tipos de carne tengan una gran diversificación o una gran variedad.
perfectamente usted lo puede mirar cuando ingresa a un supermercado. Usted va y consume, compra no sé, unas costillas, por ejemplo. Y estas costillas en un supermercado tienen de doble presentación. Las básicas o las normales que uno compra que tienen un valor comercial asequible, y hay otras que pues sus precios que dicen carne importada, ¿cierto? ¿Y qué diferencia hay entre esa carne importada y la carne que se presentó acá? Si es aproximadamente del mismo, proveniente del mismo animal, ¿cierto? Pero en eso influye es la tecnología con la que se está trabajando, con la tecnología con la que se le hizo el beneficio, la extracción de ese músculo y posteriormente su tratamiento. Entonces hablemos de la carne, pues según el INVIMA o el Códex Alimentario, ¿cierto? Los reglamentos que van orientados hacia la producción de alimentos, dice que la carne es una parte comestible, sana y limpia del músculo de los animales de abasto. Entonces, dentro de esos animales de abasto, de estos animales pecuarios, se encuentran los bovinos, ¿cierto? Las vacas, los porcinos, que serían como la parte de los cerdos, ovinos, ovejas, conejos, cuyes, aves de corral, caprinos, camélidos, ¿cierto? Equinos para uso industrial. Entonces, todo lo que haga parte de este tipo de animales, tanto de especies mayores como de especies menores, se la puede consumir. Ahora, cuando dicen que son animales de abasto, son aquellos que se los puede trabajar de una manera de producción a manera de granja, ¿cierto? Donde su alimentación es regulada, su proceso de crecimiento, su proceso de explotación, no es porque hay veces por ejemplo, se puede tener un cerdo dentro de una casa, dentro de un establecimiento, donde no se lo tiene con las condiciones adecuadas, y el día que se muere o el día que se lo sacrifica, pues la carne no va a presentar una buena condición o una buena característica, en componentes nutricionales, en componentes de grasa, en componentes de proteína, ¿cierto? Entonces esto hace que el tipo de animal también influya como en esa explotación. Entonces hay que manejarlo desde un concepto industrial para hacer ese proceso de transformación. Entonces, dentro de esto podemos hablar que la carne se la puede clasificar en dos formas, o dependiendo del animal se puede decir que existen tanto carnes rojas como carnes blandas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las carnes rojas? Aquellas que están llenas o ricas de hierro y proteínas, consideradas para una buena digestión. Y las carnes blancas poseen, por ejemplo, en este caso, fibras musculares tiernas, son bajas en grasa y de muy fácil digestión, llámese pescado, pollo, ¿cierto? Entonces, prácticamente el contenido proteínico que tienen las carnes está entre un 17 y un 23% de peso. Entonces, por eso es importante el consumo de la carne. Muchas veces la gente se puede ceder en el ejercicio de la carne, y pues dependiendo de qué tipo de carne se esté consumiendo, también puede generar efectos adversos hacia la salud, ¿cierto? La carne aporta los aminoácidos muy importantes para la formación de músculos en la persona, de tejidos, órganos, participan en la formación de anticuerpos y hacen parte de toda la parte hormonal y enzimática de las personas. Entonces miren que estos son beneficios que genera la carne, ¿cierto? Por naturaleza, el hombre es un animal o es una persona carnívora, ¿cierto? Ustedes pueden identificar que uno puede estar consumiendo carne porque tiene la forma de hacer el consumo y de digerir. Dentro de este proceso de la producción de la carne, se tiene un concepto muy importante que no es trabajar ya o sea, cuando usted va a producir carne, tiene que extraerla ya no del animal, sino de la canal. Entonces, ¿qué es la canal? Canal es prácticamente el cuerpo del animal, de aquel animal de abasto,
que ha sido, que ha pasado por un proceso de beneficio. Y prácticamente la canal es esa parte del cuerpo que le han extraído lo que son las patas, la cabeza, las vísceras, la sangre o el pelo, pues en este caso, o en algún animal, como las aves, se les es la parte desprovista de las plumas, ¿cierto? Y solamente queda el músculo, comprendido lo que es la parte muscular y parte hueso. O sea, esta es la canal que que se trabaja o es como la materia prima o la fuente de donde se genera todo el proceso de transformación de carnes o de cárnicos. Dentro de esto nosotros podemos identificar que existen unas vísceras o unos órganos internos dentro del animal. Dentro de esto se puede también diferenciar entre vísceras blancas y vísceras rojas. Y hay unas que son comestibles y hay otras que no son comestibles. Es muy importante que en este ejercicio, cuando se está haciendo ya la transformación o la explotación o la extracción de la carne del animal, se haga un análisis muy cuidadoso porque al ser un organismo vivo, el animal puede estar expuesto a enfermedades y en algún momento se han asociado, por ejemplo, enfermedades como la parte aviar, la gripa aviar, la gripa porcina, como hacia el consumo de los animales, pero pues en este caso no vendría, ¿cierto? Sino son enfermedades que ya traen el animal. Por ejemplo, un ataque de brucelosis en los animales o cuando tienen problemas digestivos. Entonces se debe hacer una inspección muy rigurosa al ejercicio o al tratamiento de esta canal, ¿cierto? Entonces, por eso existen en el proceso de beneficio unas inspecciones que son las antemortem y las postmortem. Entonces, esas inspecciones antemortem es verificar las condiciones físicas del animal, ¿cierto? Verificar que no tenga ningún signo de contagio, de enfermedad, de virus. Y cuando se hacen las inspecciones post-mortem, se le hacen ya directamente hacia la parte interna de la canal. Entonces, se abre el animal, se le extraen las vísceras rojas, vísceras blancas, se analiza, por ejemplo, el hígado, se analiza el estómago, se mira el contenido ruminal que tiene dentro del estómago, se verifican pulmones, páncreas, corazón, y de todo esto se puede dar un concepto si este animal estaba saludable y está en óptimas condiciones para seguir el proceso como para consumo humano o simplemente se retira y se manda a un proceso de desecho. En este caso, lo que se hace o se debería hacer en algunas partes es llevarlo a la incineración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues un animal, esta carne, este ser vivo está compuesto de células que si usted no le da un buen beneficio, ¿cierto? O las empresas no le dan un excelente beneficio, empieza a generar un proceso de descomposición, de putrefacción. Entonces lo que usted hace es no consumir un animal de beneficio, ¿cierto? Que ha pasado en un proceso de beneficio o de faenado, sino que está comiendo es un cadáver. Entonces hay que identificar cuál es esa materia prima y de dónde proviene. Entonces, es por esto tan importante el control que se debe hacer a este tipo de establecimientos que trabajan con, pues en este caso, con carne, ¿cierto? Entonces, la carne o la composición de esa canal que nosotros tenemos está sujeta, por ejemplo, hacia el tejido muscular, el tejido graso, que es esa parte grasosa que está debajo de la piel, la parte subcutánea, ¿cierto? Que está entre los músculos, entonces está intermuscular o intramuscular, entonces ya es cómo se va manejando este tipo de carne. Además de eso, se posee tejido óseo y tejido conectivo para poder trabajar este tipo de carne, ¿cierto? Ahora,
Composición química, pues esta simplemente es como para poder tener una noción muy clara que a partir de los diferentes animales que se pueden utilizar, como los vacunos, cerdo, ¿cierto? Los caprinos, el chivo, el cuy, conejo, pavo, pato, y entre otros, cada uno tiene, por ejemplo, un aporte de energía, de agua, de proteína, ¿cierto? Grasa, ceniza, calcio, fósforo, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, que son como esos aminoácidos que están presentes en la carne. Entonces, si nosotros identificamos dentro de este aspecto, por ejemplo, los que más tienen, por ejemplo, en cuestión proteínica, está el pescado, ¿cierto? Seguido, por ejemplo, de la carne vacuno y demás. Para nuestro contexto, ¿cierto? Que es el cuy. El cuy, por ejemplo, en este caso tiene una gran cantidad de agua, ¿cierto? Proteínas del 19%. En cuestiones de fósforo, es de los que más tiene, por ejemplo. O sea, el cuy puede competir perfectamente en composición de fósforo sobre con el pescado, sobre las demás carnes. Podemos identificar pues la tiamina, la riboflavina, la niacina, cómo son esas composiciones de la carne. Entonces es por eso tan importante, así como las frutas, de conocer sus composiciones bromatológicas, también en la carne conocer sus composiciones químicas, que son de las cuales se puede generar los diferentes productos cárnicos, ¿cierto? Ahora, la clasificación de la carne la podemos hablar, por ejemplo, por origen. Entonces, carne de vacuno, carne de ovino, carne de caprino, carne de porcino, carne de aves u otras carnes. Dentro la podemos clasificar por el contenido de grasa. Entonces, por ejemplo, tenemos las carnes magras, que tienen un porcentaje menor al 10% de grasa, y las carnes grasas, que tienen un porcentaje mucho más alto. Entonces, la podemos identificar. Por el color de la piel tenemos las carnes rojas, que son las normales que nosotros consumimos, las carnes blancas y las carnes negras. ¿Por qué? ¿A qué se debe una carne negra, por ejemplo, en este caso? Es porque cuando el animal ha sido sacrificado o de una forma que no es la adecuada, el estrés del animal genera un proceso interno a nivel de la carne de producción de ácido láctico, y esto hace que la carne se vuelva dura, se vuelva rígida, y entonces esto se conoce como el famoso rigor mortis, que hace que la carne se genere un aspecto oscuro, que muchas veces no es agradable, pero hay que mirar pues, con la técnica que se lo ha cazado, porque el animal pues prácticamente al morir o de una forma, pues en este caso sufriendo, pues se estresa fácilmente. Podemos hablar por categorías comerciales. Entonces, categoría extra está el solomillo y el lomo. Tenemos unas categorías mucho más bajas, por ejemplo, la categoría A, ¿cierto? Que es la babilla, cadera, tapilla redonda. Profe, y lo que usted dice, que la carne se vuelve negra, los huesos se vuelven negros, ¿eso afecta en la alimentación de las personas? No, porque pues ¿La de todas nutrición? maneras lo que hace es generar un proceso como de descomposición, y ya no se considera pues una... Usted la puede consumir, ¿cierto? Pero ya no es tan agradable como hacia el gusto, hacia el paladar. Por ejemplo, la carne de estos gallos de pelea, ¿cierto? Cuando ellos los sacrifican después de una batalla que han tenido, se vuelve tan duro, tan rígido, que es una carne morada, negra casi. Y pues si usted le quiere meter el diente, eso no se puede, o sea, es muy duro, ¿cierto? Entonces son procesos que hay que darles un beneficio pues adecuado. Por ejemplo, Pero la depende del gallo, profe. depende de, ajá. No, 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 mentiras. O sea, porque cuando son gallos de pelea y ellos tienen una muerte, o sea, lo normal, como Sí, se mata un normal. pollo, sí, Ajá. la carne es suave. Es suave, sí. Es un poquito más oscura por lo que el animal, por su contextura y por su alimentación, que está basada como en la fibra, pues al animal no le das, por ejemplo, concentrado para levante o para engorde, ¿cierto? Que sí se les da para los otros pollos para que se puedan, sino que acá es solamente músculo, es mucha fibra, que es lo que hace parte del animal. Entonces, esto es lo que uno tiene que también identificar, por ejemplo, para productos, para
para productos, ¿cómo se dice? Para su proceso de comercialización. Entonces, si uno va normalmente, como aquí me menciona, si uno va y compra un churrasco, ¿cierto? Que es una parte magra que tiene unas condiciones pues muy adecuadas, en el mercado ese corte, ese tipo de corte es mucho más caro que una bola, por ejemplo. Entonces, esto hace que el producto cuando se vaya a transformar, pues no utilicen una carne de buena calidad, sino que utilicen otro tipo de cortes para hacer este tipo de transformaciones o de productos. Entonces, cuando se va a hacer embutidos, ahí le dicen se hace con carne molida, pero entonces hay que mirar de qué tipo de procedencia del animal es esa carne molida. Entonces, por eso unos productos embutidos que son 100% carne. Un ejemplo, Tolai, ¿cómo se llama? La Tolai. salchicha ranchera, ¿cierto? Eso es un punto que uno lo consume, pero si usted va a consumir una salchicha convencional o de la normal, de esa famosa salchicha manguera y demás, eso no tiene tanta carne, eso es más harina con parte de carne. Entonces, son condiciones que uno tiene que identificar que también hacen parte de esas tecnologías de los carnes o de las cárnicas, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos aquí parte de un animal, tenemos diferentes cortes que se pueden manejar y dependiendo de esto se hace el proceso de desprece, ¿cierto? Cuando se toma la canal, se cortan patas, se quita cabeza, se quita cola, se quita toda la parte de piel y se corta esto en cuartos, entonces se tiene acá una parte, acá otra, ¿sí? Y esto es lo que se empieza a comercializar y son, por ejemplo, estos cortes que dependiendo del animal y del proceso, son tan caros, tan costosos, ¿cierto? La parte del bife, bueno, entre otros. Lo mismo sucede con el animal, con el cerdo. Entonces también se tienen diferentes cortes ya establecidos en los cuales usted puede desprezar y trabajar, por ejemplo, una carne. Ahorita, si usted va al mercado, la carne de pierna es mucho más barata que, por ejemplo, un lomo. Entonces, si usted va a comprar carne de lomo, pues tiene un valor comercial mucho más alto. Entonces, un comerciante o un productor de derivados cárnicos, él no va a trabajar, por ejemplo, con una carne de buena calidad, sino que él aplica otro tipo de en este caso, cortes para hacer la transformación, ¿cierto? O la mezcla. Entonces, esos factores que afectan esa calidad de la carne durante todo el proceso de producción está la raza. Nosotros podemos identificar que tenemos la parte, por ejemplo, yo les había comentado, en el ganado vacuno tenemos como razas, está la Holstein, está la Cebú, está la Brahman, y entonces dentro de esta es la que mejor producción de carne tiene o de mejor calidad, por ejemplo, es una de la Cebú, ¿cierto? Y entonces es por las condiciones del animal, de qué tipo de animal es, el soporte que tenga, el frente, por ejemplo, el clima, entre otros. El sexo también influye, o sea, la carne tanto de un macho en este caso frente a una hembra tiene mayor contenido, pues puede ser o nutricional o puede tener un contenido más ¿qué se puede mencionar? De proteína, de cenizas, de hormonas, aminoácidos y demás, ¿cierto? La edad del animal también influye, puede ser lo que en algunos momentos a usted le dicen que le están vendiendo carne de ternera, ¿cierto? Que es mucho más suave, el color cambia, ¿cierto? A una carne de una vaca que ya ha tenido un proceso de transformación de lácteos durante toda su etapa y cuando ya deja de producir lácteos, que es una vaca vieja, pues simplemente la destinan a un proceso de beneficio, que usted al momento de alimentarse no es muy complicado pues meterle el diente a esa carne, ¿cierto? Que es una carne dura. La alimentación... Profe, Contame. pues, precisamente dentro de la refrigeración, en lo que consultábamos se hablaba también de un proceso de maduración de la carne. La maduración, ¿cierto? Que le da como esas dos etapas, la parda suave y exudativa o la dura, rígida y oscura, ¿cierto? Ahora las miramos.
Entonces, eso también hace parte de ese ejercicio, la alimentación, la sanidad del animal y los promotores pues, de crecimiento en este caso. Cuando ya se tiene un animal listo, por ejemplo, para el beneficio, que puede ser, si hablamos del caso de los pollos, a los 45 días el animal ya está listo para su beneficio, o sea que el proceso de crecimiento, ese promotor de desarrollo hace que usted sintetice lo más rápido posible la alimentación para que el animal a los 45 días salga para el mercado. O sea, ya no lo voy a tener a los 50, 60 días porque pues el animal va a mantener en esa etapa su peso constante y pues lo que estoy haciendo es perdiendo plata en darle de comer. O sea, simplemente es manejarlo como desde un enfoque de explotación industrial, donde el animal va creciendo en ese proceso, llega a un punto donde tiene su edad óptima y al momento hay que sacrificarlo. O sea, no se le puede dar alimento ni un día más porque eso es pérdida para un productor. O sea, que usted le garantice al animal que pobrecito, démosle un día de más concentrado, eso lo multiplíquelo por 10,000 animales que tiene. Y entonces esa cantidad ya es una plata que usted se va perdiendo. Por eso, antes de llevar a un animal a un matadero, hay que dejarlo de comer, no hay que darle comida. ¿Para qué? Para que el cuerpo también se relaje. O sea, el animal no se estrese por lo que está lleno, sino que haga un proceso también de ayuno. ¿Por qué? Porque al momento de hacerle la evisceración, usted lo que hace es desprenderle todo el contenido visceral del animal. Y muchas veces esto puede traer deposiciones, excrementos y demás. Entonces, claro, cuando puede causar algún accidente, se rompe eso y hay contacto de la carne con esto y pues prácticamente se podría contaminar. Entonces, lo que se hace es evitar de darle al animal, hasta también por manejo y control de pesos, para el control de canal, para poder identificar cuál es el rendimiento en canal. Entonces miren que aquí entramos con un equipo, por ejemplo, de pesaje. Cada animal hay que pesarlo antes del sacrificio y después del sacrificio para saber cuál fue ese rendimiento. Porque si yo tengo un animal que pesa 400 kilos, una vaca, ¿cierto? Y usted le quita la piel, le quita las patas, le quita la cabeza, lo desangra, le quita todo el contenido interno y eso me pesa 300, entonces yo he perdido 100 kilogramos en peso. Y a usted no le venden por animal, a usted le venden ese en peso, ¿cierto? Entonces es por eso importante que se deba conocer. Ahora, los animales para hacerles el proceso para obtenerles la carne de ellos, ¿cierto? Se los lleva a dos partes, pues se puede decir, uno al matadero, que son lugares donde se benefician y se sacrifican los animales cuyas carnes posteriormente son utilizadas para consumo humano. Pero en algunos, ya en la actualidad ya no se habla de matadero, sino se habla de planta de beneficio, que es prácticamente ese lugar donde al animal se lo sacrifica de manera amigable, ¿cierto? O sea, ¿en qué medida se puede decir se le da una muerte digna? Hay otras plantas que tienen el concepto de frigovito o frigorífico, ¿cierto? ¿Qué es el frigorífico? Es donde se desposta el animal y se hace el proceso que nos dice Paulo de maduración de la carne, donde se la guarda en unos cuartos fríos durante un tiempo determinado para que haga ese proceso de conversión del músculo prácticamente a la carne y entonces eso me genere textura, color, resistencia de la carne y nos dé una mejor calidad. Entonces, cuando se lleva o ya se decide de llevar al animal desde la finca o desde la unidad de explotación hasta la parte de transformación, hay que tener en algún momento un desplazamiento del animal. Entonces, son factores que van a afectar esa carne antes de su beneficio. Por ejemplo, el transporte. Si ustedes lo llevan al animal, o pues los productores llevan al animal, lo que hacen en algunas fincas o en algunas explotaciones rurales, lo ponen al animal a caminar, el animal se cansa, se desgasta, se deshidrata y puede generar pérdida de peso solamente en un desplazamiento de 2 horas caminando, pierde peso, se puede lesionar, algún tipo de lesión en las patas se puede presentar
o genera estrés en el animal que ya va con esa rigidez en la carne. Entonces al animal lo que hay que hacer es llevarlo o desplazarlo en unos vehículos, pues dependiendo de las distancias, para darle un buen manejo. Ahora, ese tipo de transporte también hay que darse cuenta. Por ejemplo, en el caso de los pollos se utilizan unos guacales en donde se colocan entre 10 y 15 animales por, por, por guacal y eso se lo lleva en un vehículo. Ahora, el peso de esos animales, el calor que se genera, pues hace que ellos empiecen a moverse, a aletear o quedan mal ubicados y ahí es donde vienen las lesiones, por ejemplo, fracturas de piernas, fracturas de cadera, fracturas de ala y el animal está vivo y entonces cuando llega a la planta el animal llega con estas lesiones, ya llega sufriendo entre ellos mismos, tratan de ponerse el uno sobre el otro y hay desgarre de la piel o desgarre de la carne con las mismas uñas. Entonces hay unas lesiones entre estos animales. Por eso hay que desplazarlos de una forma que el animal vaya tranquilo, no se estrese y pues genere el proceso posterior muy bueno. Después, ¿qué viene? El ejercicio del reposo, bueno, viene el arreo, el lavado y demás. Aquí podemos identificar que dentro de ese mismo transporte, por ejemplo, es un transporte que no ha sido el adecuado, la dejan muchas veces al animal en ayuno durante unos tiempos más prolongados y pues el animal dentro del vehículo puede deshidratarse o hasta puede morir. Entonces ya una vez que el animal llega de estas condiciones, pues simplemente no hay que hacerle un beneficio porque ya estamos hablando de un cadáver más no un animal para producción de carne. El reposo es un proceso que se le genera a la mayoría de animales, dependiendo del tipo de animal, el tiempo de reposo varía. Por ejemplo, en caso de las aves, el reposo es de unas 6 a 8 horas, o sea, no se le da alimentación. En el caso de los cerdos no se le da durante un día, las vacas son 24 a 48 horas que se las tiene sin comer y llegan a la zona de beneficio y se las deja tranquilas, con doble propósito. Uno, para que ayunen y puedan botar la mayor cantidad de estiércol posible. ¿Para qué? Para que se limpien por dentro, ¿cierto? Y dos, en este proceso de reposo es donde se hacen las famosas inspecciones antemortem, donde se verifican orificios nasales, se verifica la parte de la boca, las mucosas, pues en este caso, se verifican condiciones de piel, orejas, ojos, se le analiza hasta el mismo ano para poder identificar que no tengan bacterias, no presente ningún virus, que el animal esté en excelente estado y posterior pase a un proceso ya de beneficio. Entonces, una vez que el animal ya ha pasado por este reposo, se lo hace circular a través de un baño premortem. Entonces, el baño premortem se lo utiliza, en algunos casos se lo hace con agua o pues pueden ser diferentes tecnologías por aspersiones. La idea cuál es? Limpiar, lavar el animal, por ejemplo, como estuvo en un reposo, en un tiempo de reposo, muchas veces por su movimiento, por el desplazamiento, pues tiene sobre las patas estiércol, tiene barro, el mismo animal se ensucia, entonces puede presentar algún proceso de diarrea y entonces este proceso de baño hace que se limpie. En algunas partes lo que se hace es una mezcla de desinfectantes utilizando algún tipo de amonios para poderlo lavar y limpiar. Además de esto, si se habla, por ejemplo, en cuestión del sacrificio de los porcinos, ayuda o beneficia es preparando al animal para el siguiente paso, que es el proceso de insensibilización, que eso lo hacen dependiendo del animal. En el caso de los cerdos se les aplica unos cátodos pues, a alto voltaje para poder generar una descarga eléctrica y electrocutar al animal durante un periodo de tiempo. En el caso de los pollos también se les da un choque eléctrico para que quede aturdido, en este caso se lo conoce como aturdido, y en el caso de las vacas lo que se hace es el proceso de insensibilización a través de un punzón, ¿cierto? Que se les da
sobre la cabeza o con una pistola de perno cautivo. Entonces, dentro de esto, vamos a mirar o que se puede trabajar el proceso de noqueo o insensibilización. En algunos casos, lo que hacen es darles con un palo muy fuerte sobre la parte de la cabeza, dejándolos aturdidos. En el caso de los cuyes, pues ustedes conocen muy bien la gente. Lo que hace es apretarles la cabeza estando vivos sobre una superficie rígida y esto hace que el cuy genere un rigor mortis tan fuerte, por eso el cuy se adhiere al cuero, a la piel, y por eso es el famoso cuy galleta que le hablan, porque queda tan adherido por esa rigidez que entonces simplemente genera un proceso de tostado. Lo que se hace en este caso es voltear al animal, desnucarlo y posteriormente se hace el desangre, o sea, se corta la yugular para que se desangre y el animal no muera por la insensibilización, sino que muera es por anemia, ¿cierto? Y lo mismo se hace con todos los animales. Entonces aquí se hace la insensibilización, la elevación, la sangría y demás. Entonces hablemos como de esa insensibilización. Ya se ha mencionado que inicialmente, pues, o en algunas unidades de explotación, la insensibilización se la hace directamente hacia el animal, dándole un golpe sobre la cabeza o con un punzón en la parte craneal para que el animal quede, en este caso, cuadraplégico desde el cuello hacia las patas, ¿cierto? Entonces él ya no sienta dolor en esa parte del cuerpo. Entonces es fácilmente levantarlo o izarlo para ponerlo de cabeza y hacer el proceso o el proceso de sangrado, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí dicen que existen unas ventajas o desventajas de los diferentes métodos de insensibilización. Entonces, aquí lo que dice, que la insensibilización es suspender esa comunicación nerviosa con el animal. Entonces, esto es para darle un deceso o una muerte tranquila y ofrecer garantías de seguridad hacia los operarios. Entonces, está el aturdimiento eléctrico que les estaba comentando, el aturdimiento por desvernación, ¿cierto?, o descabello, y el aturdimiento por impacto. Entonces aquí lo que miramos, tenemos los animales, una vez que entran a la zona de transformación, y se pone una pistola que se conoce como la pistola de perno cautivo. Es una pistola neumática donde trae en este caso un punzón simplemente que a una gran presión que se genera, sale esto con fuerza, le pega sobre la nuca y entonces en este caso el animal queda insensible desde la cabeza hacia las patas. Una vez que que el animal queda insensible, se le hace el proceso de izado, que consiste en colocarle sobre una de las patas un gancho y colgarlo. El animal sigue estando vivo, sigue respirando, sigue con su proceso normal, y llegan los operarios simplemente y con dos sistemas. Hay unos que son mecánicos o electrónicos o manuales. Lo que hacen es cortarles el cuello, la yugular, para que mueran por desangramiento. Es más, en algunos casos lo que hacen es perforar una de la parte torácica y llegan hacia la parte del corazón, donde le dan directamente una muerte y se hace el desangre completo. Entonces aquí se hace el famoso desangrado, y esto es un proceso, por ejemplo, que se debe manejar de manera mecánica, ¿cierto? Porque tiene que tener una excelente polea, en este caso un buen motor, para poder izar este tipo de animales. Ahora, cada uno pesa más de 400 kilos y al día se procesan, no sé, unas 80, 90 reses, ¿cierto? Entonces, miren la capacidad que debe tener un frigobito. Nosotros acá en la actualidad tenemos la planta de beneficio que requiere ingenieros, y es importante, por ejemplo, para ese proceso del lavado, uno para el proceso de movilidad del animal, para proceso de limpieza, para el proceso de mecánico, por ejemplo, del perno cautivo, de la insensibilización, el proceso de izado. Entonces, miren que ahí hay unas alternativas, unas oportunidades muy buenas para el ingeniero mecatrónico, ¿cierto? Una vez que ya se hace el proceso de desangrado y ya se mira que el animal muere, entonces los operarios ya se ubican debajo del animal
y con unas máquinas neumáticas, unas cortadoras neumáticas, hacen el corte de cabeza. El animal va pasando por diferentes zonas, le cortan las patas, las partes inferiores de las patas, y se hace un corte sobre la parte estomacal, de tal manera que con otro sistema, bueno, aquí hablamos del sangrado, antes de continuar, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es cortarle la sección de los vasos sanguíneos para poder sacarle todo el sangrado, la sangre, pues en este caso del animal. Entonces, el animal muere por anemia entre los 4 y los 6 minutos. Entonces, hasta eso el animal pues sigue vivo, ¿cierto? Luego viene el faenado, entonces ya comprende operaciones de separación de los productos hasta obtener la carne, entonces se hace el corte de manos y separación de la cabeza, se cortan las patas y con unas pinzas se coge la parte de la piel y se la empieza a jalar. Entonces lo que hacen es desprenderle la piel por un proceso mecánico para que esta piel vaya a otros procesos, por ejemplo, ya lo que es el curtido, y ya si se quiere llevarla a tratamientos posteriores, pues se hace ya el tratamiento posterior para poder obtener el, pues en este caso sería la gelatina, ¿cierto? O el colágeno que está dentro de la piel. Se hace la partición del pecho, se hace corta a la altura del esternón, se hace el proceso de visceración, finalmente se verifica, se corta la canal en 4 y entra un proceso en este caso, de maduración. Lo mismo se hace con las aves. Estaba solicitando, no me alcanzaron a enviar un video donde se verifica todo el proceso de transformación de las aves, ¿cierto? Desde que se hace el colgado del animal, se lo cuelga en unos ganchos de patas, pasa por un túnel para que es oscuro para que el animal deje de aletear, o sea, que se quede tranquilo. Una vez que está así, se le hace un proceso de mojado, se lo baña al animal para poderlo pasar por una poceta donde hay agua y tenemos la parte eléctrica. Entonces ahí se le hace el choque eléctrico al animal. Una vez que el animal ya queda aturdido, pues simplemente se le hace el degollado o el desangrado, el animal muere por anemia, ingresa a una zona de escaldado, lo meten en agua caliente, posteriormente pasa a un proceso de pelado, que son unos dedos que van girando, ¿cómo se llama? A contraflujo, va ingresando el animal y lo van pelando. Entonces sale el animal limpio, posteriormente se hace corte de patas, cabezas, se abre la parte abdominal y se hace la extracción de todas las vísceras rojas, vísceras blancas, se saca pulmones y ya queda la canal destinada al proceso de chiller o en este caso de enfriamiento para ya la posterior comercialización, ¿cierto? Entonces ya podemos identificar que la carne o la canal tiene una calidad, ¿cierto? Entonces esa calidad podemos decir que es un concepto subjetivo y está a criterio de lo que necesita el consumidor, tanto en una parte cuantitativa como cualitativa y nivel de satisfacción. Entonces, los criterios de calidad pueden ser por apariencia, por sabor, por textura. Entonces, por ejemplo, en almacenes de cadena, ellos necesitan una canal, por ejemplo, en el caso de las aves, que esté limpia, que no tenga ningún golpe, porque el animal al estar aleteando, al hacerle una mala insensibilización, él puede simplemente aletear y puede fracturarse, entonces se le sale un hueso por ahí, entonces ya es un animal que presenta golpes, hematomas o cortaduras. Entonces ya es una calidad que no se mira muy bien. Y lo que hace la gente es vender, por ejemplo, en este caso, por presas o despresado. Entonces miren que es una alternativa para poder pasar una canal de segunda calidad a un proceso ¿cómo se llama? De corte. Entonces ya lo que nosotros o en sus casas consumen, por ejemplo,
unos recortes, eso no es porque quisieron dañar una canal de excelente calidad, sino que son canales que no son adecuadas. ¿Cómo también usted puede identificar que el producto que usted está consumiendo no es de una buena calidad? Cuando usted llega, por ejemplo, al hueso y el hueso aparece con sangre o aparece con una textura morada, ¿cierto? O que ha cambiado de color, ese pollo o esa carne que usted está consumiendo no es buena calidad. Entonces, ahí uno también ya se da cuenta de algunos aspectos que, por ejemplo, ese pollo tuvo una muerte diferente, o se desangró antes, o se despertó durante el sangrado, o sea, no fue muy adecuado el aturdido, y entonces al despertarse el animal se estresa al mirarse que está sangrando, y ahí es donde se presentan los daños. Entonces, son condiciones que ya posteriormente uno las puede analizar. Entonces, ya lo que hablábamos, la conversión que se transforma desde músculo a carne es un proceso que comprende diferentes como etapas para poder generar esas condiciones nutricionales, organolépticas que son necesarias para la persona. Entonces, ahí está el famoso pre-rigor mortis, está el famoso rigor mortis y la maduración de la carne, que era lo que nos hablaban, nos estaban comentando, ¿cierto? Entonces, bueno, existen unos factores que afectan como esas condiciones o esa calidad, higiene, valor nutricional, estabilidad, costo, factores sociales, disponibilidad del consumo del animal. Y así, sobre todo, también tenemos otros aspectos dentro del ejercicio de la transformación. Aquí están sobre lo que hablábamos, por ejemplo, de las diferencias entre las carnes pálidas, blandas y exudativas, o las oscuras, duras y secas. Por ejemplo, está la caída del pH, está la producción de ácido graso, o la producción de ácido láctico en este caso, y otras características que se pueden presentar durante esta producción. Pero pues esto como concepto para conocerlo, pero no vamos a profundizar en ello, ¿vale? Listo. Por ejemplo, las condiciones de almacenamiento podemos identificar. Aquí miramos que afecta la vida útil de la carne. Por ejemplo, la carne de vaca a una temperatura de menos 2 grados centígrados o menos 1 grado, con una humedad relativa, puede durar en un proceso de refrigeración de 1 a 6 semanas. La carne de cerdo de 5 a 12, las aves a 1 semana, y el pescado de 5 a 20 días. Entonces, estas son condiciones que nosotros debemos conocer en algunos momentos cuando se debe presentar procesos de refrigeración. Dentro de este ejercicio, cuando ya se tiene la canal, ¿cierto? Y se tiene ese músculo que se le ha quitado pues los huesos, se puede llevar a transformar esa carne para diversificarla y darle una mejor conservación y utilidad. Dependiendo de los clientes, se puede utilizar diferentes tipos de carnes. Por ejemplo, tenemos carnes que son fermentadas, carnes que son precocidas, carnes que son maceradas. Tenemos carnes que son empacadas al vacío, carnes que son ahumadas. Bueno, existen diferentes carnes embutidas, carnes concentradas. Entonces, dependiendo de esos procesos, ya se obtienen equipos destinados para este procesamiento. Entonces, aquí ya incluye también parte de esa tecnología que se requiere. Entonces, son todas esas maquinarias destinadas hacia la producción de este tipo de derivados cárnicos. Tenemos entre las más como conocidas o las más generales, por ejemplo, las mezcladoras, que es simplemente un equipo que tiene una capacidad de mezclar, de homogenizar esos productos que se van utilizando como con una finalidad de producir embutidos, chorizos y demás, ¿cierto? Que es aplicar un sistema de agitación constante para que también las propiedades de la carne se mantengan, ¿cierto? Y se la pueda mezclar con especias, insumos o con agua, hielo y otros productos para generar su proceso. Están las sierras, los diferentes tipos de sierras que sirven para cortar tanto músculo, hueso y poder fragmentar, pues en este caso las carnes. Entonces son importantes para utilizarlas dentro de la industria cárnica. Tenemos los diferentes molinos que nos permiten reducir ese tamaño del músculo y de la parte magra o de la parte grasa
para poderla reducir de tamaño y generarle procesos posteriores, por ejemplo, el desarrollo de salchichas, el desarrollo de mortadelas y demás. Las embutidoras, que es un dispositivo que puede ser accionado de manera manual o de manera mecánica, simplemente es pasar todo ese producto que ha sido cortado, que ha sido picado, que ha sido molido y mezclado, pasarlo por unos orificios a presión para poder ir embutiendo o ir llenando dentro de un recipiente que puede ser comestible, puede ser la famosa, le dicen tripa sintética, o puede ser una tripa normal, ¿cierto? O sea, el intestino delgado de los animales se lo limpia, se lo lava, se lo pela o sea, se lo raspa la parte frontal, se lo puede doblar y la parte interna también se le saca todo ese contenido y solamente ¿cómo se llama? La tripa, en este caso natural, y se le hace el proceso de llenado, lo que son los famosos chorizos que se consumen, ¿cierto? Están las amarradoras que nos permiten, son máquinas, porque el proceso de embutido me genera productos largos, entonces dependiendo de cada sección, pues va pasando y me va haciendo unos amarres en algunos productos que se los utiliza como en la parte de las salsamentarias, que ustedes ya conocen. Están las marmitas nuevamente, o sea que dentro del ejercicio de la producción de carne se utiliza también el calor como fuente fundamental. Por eso la mayoría de empresas cárnicas tienen sus respectivas calderas para poder generar el calor correspondiente para hacer el proceso de precocido o cocido de los productos. Entonces aquí están la parte de los jamones, la mortadela, el salchichón, está la parte de los hornos ahumadores que pueden ser eléctricos, mecánicos, que pueden ser con gas, pueden tener una capacidad diferente para utilizar productos secados, o en este caso humos naturales, para hacer procesos de secado, deshidratación de carnes, o simplemente impregnarles ese color y ese sabor característico de los productos ahumados o demás. Y están las empacadoras como al vacío, que permiten que todos estos productos se empaquen sobre un material de polipropileno que se había orientado y que tenga un calibre muy alto en el cual se haga la extracción de aire, ¿cierto? Se trabaja con atmósferas negativas, se extrae el aire y finalmente se le hace el sellado, en este caso eléctrico o con calor, para que el producto quede empacado.